Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Pueden sentarse, y Dios ha de añadir bendición a cada uno de nosotros al escuchar su palabra. Llegó el momento de Jesús, podríamos decir el más importante. Había seleccionado de antemano a muchas personas que le seguían, aunque oficialmente ninguno de ellos había sido constituido todavía apóstol. Sí estaban siguiendo a Jesús y ya se convertían en discípulos. Era normal que en aquellos tiempos las personas tuviesen seguidores. Desde que alguien aparecía con una enseñanza profunda, con grandes verdades y revelaciones, eso traía como consecuencia que muchas personas voluntariamente le siguiesen. No habían esas escuelas y esas grandes universidades donde las personas pudiesen aprender. El único lugar donde se podía aprender la palabra de Dios como tal era en el templo o en la sinagoga. Pero los maestros tradicionales que existían en esas sinagogas y en esos templos, lamentablemente eran personas que tenían una reputación muy cuestionable, pues ellos en su mayoría, en el caso de los fariseos, saduceos y escribas, en la mayoría de casos pues decían una cosa y hacían otra. Ponían carga a muchas personas que ellos ni tan siquiera eran capaces de mover con un dedo. Por eso cuando aparecían personas sinceras, llenas del poder de Dios, y que las personas podían darse cuenta de que Dios estaba con ellos, esto arrastraba automáticamente un grupo de seguidores. Por eso es que cuando Juan el Bautista aparece, basta con simplemente abrir la boca y decir: yo soy la voz del que clama en el desierto, el preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y cuando abre la boca y dice: el aventador está en su mano y limpiará su trigo, a la paja quemará en el fuego. Y así cuando va dando el mensaje, las personas que les van oyendo dicen: oh, oye, escucha, una persona con palabra de Dios, una persona con revelación. Oye, ¿quién dice él que es? Es la voz del que clama en el desierto. Y automáticamente habían ya muchas personas que seguían voluntariamente a Juan el Bautista. Entonces sucede que 6 meses después, más aproximado, comienza Jesús. Y cuando Jesús inicia su ministerio, al decir en su mensaje inaugural: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que todo el mundo escuchó al salir del desierto. Pero cuando abre la Biblia o el rollo de Isaías, en el momento inaugural de su ministerio, él fue enfático cuando habla de Isaías 61 y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, darle vista a los ciegos, y un sinnúmero de cosas que todo el que estaba ahí quedó perplejo. Y lo más grande de todo eso fue cuando Jesús dijo: hoy esta escritura se ha cumplido en medio de todos vosotros. Alabado sea el Señor.
Eso daba a entender automáticamente que no era un lector cualquiera, no era una persona que quiere leer una porción bíblica. Él está leyendo una porción bíblica que tenía el cumplimiento en ese preciso momento. Y siempre que se levantase una persona con autoridad de parte de Dios, iba a tener seguidores. Por eso ya a Jesús, antes de él elegir a los 12 apóstoles, posiblemente tenía cientos de personas fijas que le seguían. Ahora llega el momento más importante, y es que hay que instruir a los nuestros. Cada uno de nosotros, al entrar al Evangelio, fuimos doctrinados. El pastor o los pastores de cada uno de los miembros, de los aquí presentes y los que puedan escuchar, tuvieron la oportunidad de ser doctrinados, y en esa doctrina recibieron las instrucciones básicas de cuál debe ser el comportamiento de un creyente. Jesús no pasó por alto esta gran verdad y agarra todo el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7, capítulos que usted debe de leer cuidadosamente con la orientación de escuchar atentamente las instrucciones de Cristo y poner en práctica todo lo que dice. Mire qué bueno, Jesús comenzó de una forma muy estratégica, a diferencia de muchos de nosotros cuando empezamos a enseñar al nuevo creyente. Una persona se convierte a Cristo, los fariseos lo convertían en una persona merecedor del infierno ahora después de convertido, que antes de haberse convertido. Así eran los fariseos, porque le enseñaban cosas y cargas y asuntos que ellos decían, pero yo estaba mejor antes de convertirme o de ser adepto a la religión, porque le ponían demasiadas cargas pesadas. Jesús comienza de una forma estratégica, y es con las bienaventuranzas. En el Sermón del Monte, la Biblia dice que Jesús sube al monte, deja a un lado a la multitud que todavía no conoce al Señor, y empieza a hablarle a sus discípulos, a sus seguidores, a los que han dejado todo para seguir a Jesús. Por eso esta porción bíblica es para cada uno de nosotros, los que ya nos hemos convertido al Señor, y para usted, amigo, que ya está pronto para convertirse también. Por eso Jesús empieza a hablar de bienaventuranza. El sinónimo de bienaventuranza es dicha, felicidad, cosas agradables, cosas de buen gusto, cosas que cada uno de nosotros las recibimos como si fuese un premio, como si fuese un bienestar, como si fuese algo que en verdad lo es, bastante agradable, que nos regocija, que nos pone alegre, que nos pone contento. Y esas cosas que Jesús presenta son del diario vivir de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que en la mayoría de los casos pasamos por situaciones de esas en las que deberíamos ser dichosos, felices y contentos, y lo que reaccionamos cuando nos suceden cada una de ellas es que nos ponemos guapos, nos ponemos amargados, nos ponemos tristes, y le pedimos al Señor que por qué, Dios mío, por qué me ha tocado esto, por qué a mí, por qué esto, cuando en verdad ya de antemano el Señor ha dicho, si tú lloras, eres bienaventurado. Si tú padeces hambre, eres bienaventurado. Si tú tienes sed de justicia, también eres bienaventurado. ¿Y qué más que este tiempo actual para la República Dominicana y para el mundo entero? Tenemos hambre y sed de justicia, cuando los que están para impartir la justicia lamentablemente deberían estar presos todos. Cuando aquellos que deberían ser los que velen por nosotros deberían estar presos también, porque no nos sentimos seguros con la tal justicia, y no nos sentimos seguros con los que deben de velar por la justicia tampoco. Por eso hoy en día yo creo que hay un clamor grande, no solamente de los creyentes, de los cristianos, sino del mundo entero, teniendo hambre y sed de justicia. Dice la palabra del Señor iniciando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Observe lo siguiente. Normalmente las personas pobres, cuando pasamos por un lugar y vemos una tienda donde hay quizás platos espléndidos que venden, y uno como que cuando ve esos platos como que le abre el apetito, y decimos, wow, si yo tuviese dinero me diese una hartura ahí en ese lugar. Pasamos por otro lugar y vemos las ropas o
inmuebles del hogar, el electrodoméstico, y decimos, wow, si yo tuviese dinero comprara ese electrodoméstico. Pasamos por un lugar, yo con dinero comprar ese carro, yo con dinero comprar esa casa, porque siempre no hay cosa que más anhele, que más desee, que el que no tiene con qué comprar. Alabado sea el Señor. Yo sé que esto es una experiencia vivida en cada uno de nosotros y no necesita mucha explicación. Eso entonces nos trae a la comparación de qué es un pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu siempre quiere ser rico, pero rico en espíritu. O sea, no se siente satisfecho, no se siente que lo ha alcanzado todo, no se siente que ya está en el nivel punto alto donde ya no tiene que buscar, sino que se siente como un deseo todo el tiempo de querer ser rico espiritualmente. La Biblia dice, inclusive en el libro de Apocalipsis, te ruego que de mí compre oro fino para que en verdad seas rico, porque tú dices que eres rico y que no tienes ninguna necesidad. Pero el pobre en espíritu, no importa el cargo que tenga, el pobre en espíritu, no importa los años que tenga en el evangelio, el pobre en espíritu, no importa por todas las experiencias que Dios le haya utilizado, siempre se siente con esa hambre, con esa sed y con ese deseo de seguir recibiendo más y más de parte de Dios. Y si usted es una persona pobre en espíritu, que siempre anhela las riquezas espirituales del Señor, la Biblia dice que usted es un bienaventurado. ¿Cuánto alaban al Señor? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero es que hay personas que lloran por cualquier cosita. Hay personas que lloran porque son muy sentimentales, porque son muy emotivos, porque todo le da tristeza, porque todo le da pena, porque todo le da lástima, y casi todas las injusticias y las cosas de este mundo le provoca lloro. Pero también le provoca lloro quizás la actitud de los hijos rebeldes que no quieren doblegarse ante el Señor. Le provoca lloro quizás las almas perdidas que de una manera como media terca, aún recibiendo el toque del Espíritu Santo y el temblor ahí del toque del Espíritu, usted ve que están siendo tocados, y esa persona con todo y eso no toma su decisión por Cristo. Uno que está predicándole, uno siente el deseo de llorar. Lloramos muchas veces por lo que alguien pueda hacernos, lloramos muchas veces cuando intercedemos y clamamos por otro, pero es importante saber que los lloros que son bienaventurados son los que nosotros doblegamos ante la presencia del Señor. Ese lloro que quizás no es público, donde no todo el mundo nos está viendo, como en el caso de Ana, que tenía una petición delante del Señor, y allá en ese lugar, cuando clamaba y le pedía a Dios por un hijo, esa mujer estaba llorando ante la presencia del Señor, y no era cuestión de que lo hacía para que el público la viese. Elí se dio cuenta que ella estaba en esas condiciones porque lo normal era que las personas orasen puestos de pies, orasen haciendo grandes movimientos, orasen quizás dando a entender delante de los demás que estamos orando y que estamos clamando. Pero Ana tenía algo muy personal con Dios, y es que ella tenía una gran necesidad y doblegó su alma, como dice el texto en el libro de los Salmos: un corazón contrito y humillado no despreciaría tú jamás. Por eso cuando usted y yo no lloramos por lo que el otro me hizo, no lloramos por lo que me da pena, no lloramos por lo que me da pique, muchas veces también hasta se llora de enojo, sino que cuando lloramos ante la presencia del Señor, clamando y a veces hasta dando gracia al Señor y alabando el nombre del Señor, también lloramos delante de Él. Si usted es de eso, tengo para decirle que usted no es digno de conmiseración ni de lástima. Usted es un bienaventurado, usted es un dichoso, usted es una persona feliz delante de Dios, porque dice la Biblia que los que lloran serán consolados. Alabado sea el Señor.